¿Te preocupa encontrar las tiendas vacías y sin productos? Muchos se preocupan por la escasez en países que normalmente tienen exceso de inventario. Pudiera ser que el tiempo del derroche y del despilfarro está llegando a su fin. Conversamos sobre la presente escasez entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, este encuentro semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García para conversar sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y no perderte ninguna de nuestras conversaciones. Y también habrá más información adicional en radiomoody.org. Esta semana una avalancha de noticias se centraron en la preocupante escasez que parece afectar al planeta. Y no estamos hablando de la creciente y proverbial falta de agua que aqueja a algunos países de África, ni los cortes regulares y comunes de suministro eléctrico en países de América Latina. Nos referimos a la nueva escasez. La escasez de toda clase de productos comerciales, particularmente en países que tradicionalmente han tenido exceso de inventario y cuyas poblaciones están acostumbradas al derroche y al despilfarro. Se atribuye esta falta generalizada de productos a las interrupciones en los sistemas de producción, cuyos trabajadores fueron aislados por la pandemia del COVID, a la disrupción en los canales de distribución e incluso a los cambios climáticos que afectan a materias primas naturales y a los alimentos. Así, esta semana los conductores británicos tuvieron dificultad para llenar los tanques de gasolina en sus autos, no por la escasez de gasolina, sino por la falta de camioneros que abastecieran las gasolineras. En Alemania, la economía más fuerte de Europa, la industria sufre una crisis de cuello de botella por la falta de cobre, aluminio, plásticos y minerales. En Estados Unidos, un país lleno de bosques en el que se construyen viviendas familiares con madera y sus derivados, hay justamente escasez de madera, entre otros productos. Y no hablemos de los efectos de esta falta de productos comerciales generalizadas en nuestros países de América Latina, en muchos de los cuales la escasez desafortunadamente no es una novedad. Y Guillermo, justamente esta semana pensé en ti cuando supe particularmente que existe una escasez de papel que hará disminuir la publicación de libros y elevará sus costos. Déjame contarte que Guillermo tiene una buena costumbre de comprar libros antes de subirse al avión durante un viaje y leerlos en el vuelo, y además nos ha comprado libros a los que somos sus compañeros de viaje. No sé, Elsa, si te ha tocado a ti que Guillermo te compre algún libro en alguna ocasión. Sí, sí me ha tocado, Gerson. Pero los libros que nos compra, por lo menos a mí, no han sido de la primera mesa, ¿no? De los bestsellers. Son de los que están allá en la resaca, en la parte de atrás de la tienda, donde está todo empolvado. Mire, que los hayan mencionado, ya me siento mejor, porque así estimulamos también la lectura de libros a los que nos oyen. Yo me acuerdo la primera vez que viví en este país, yo era un estudiante solamente, y una de las cosas que me llevaron, o que me invitaron en ese viaje, fue a visitar un supermercado. Yo venía de un país latinoamericano que había sufrido de mucha escasez, no habían productos, no habían cosas, y se me abrieron los ojos como plato cuando entro al supermercado y veo tanta cosa, un derroche de mercadería que yo me deleitaba solamente mirando esas cosas. Entonces ahora cuando hablamos de escasez, que puede afectar los alimentos, puede afectar los materiales de construcción, puede afectar la tecnología, puede afectar los combustibles, no me imagino en este país que pase algo así, pero podría pasar, ¿verdad? Pero me pregunto, Guillermo y Elsa, si debemos hablar de escasez o de que en realidad lo que ha habido es un exceso de productos que crea una actitud de derroche y despilfarro en los consumidores. Así que cuando las cosas no nos llegan o no nos llegan como estamos acostumbrados, enseguida nos entra el pánico. ¿Es esto una verdadera escasez o una expectativa un tanto inflada por nuestro estilo de vida, de que siempre tenemos lo que queremos y cuando lo queremos, y si eso no se produce enseguida, escasez y hay pánico? Yo creo que es ambos, Gerson. Yo creo que sí tienes razón, que existe ya una expectativa, ¿no?, de parte del consumidor y del cual todos nosotros somos consumidores, de tener el objeto que deseamos, lo que necesitamos al alcance de la mano, o inclusive ya al alcance del internet, ¿no? Ordenas cosas y te llegan al día siguiente por tu casa, o incluso
el mismo día, en con unas horas de diferencia, ¿no? Eso es cierto, creo que ya estamos acostumbrados a eso. Por otro lado, sí hay, en verdad, escasez, hay bajas en la producción por razones diferentes en diferentes industrias. Entonces, la escasez es real, pero también es real lo mal acostumbrados que estamos como consumidores. En los Estados Unidos, que es uno de los países donde probablemente haya más puertos de carga y descarga de contenedores, se ha dado la paradoja de ver centenares de barcos que están como a la deriva, esperando su turno para poder descargar estos contenedores, y hay una razón muy básica por qué no pueden hacerlo. Es la escasez de mano de obra. No hay obreros calificados para que puedan descargar estos contenedores y luego ponerlos en los camiones que van a los centros de distribución. Es una cuestión que yo la llamo casi como una especie de película de lo absurdo, porque no tiene sentido para un país donde la economía se maneja a una velocidad increíble que este tipo de trabas estén obstaculizando la entrega de productos a los centros distribuidores. A mí me parece algo muy, muy raro, muy surreal, francamente. Pero ¿por qué hay escasez de empleados de diferentes industrias cuando, por otro lado, se dice que el mundo ya está sobrepoblado? Bueno, está el problema también de los países tanto de Europa como de Estados Unidos y algunos sudamericanos, yo diría yo, en donde la mano de obra, que venía fundamentalmente de inmigrantes, algunos calificados y otros no tanto, pero con deseos de trabajar, se ha limitado. No hay inmigrantes para trabajar. Por otro lado, en Estados Unidos, en algunos países sudamericanos, en Chile específicamente, se está subsidiando al que no tiene trabajo con cheques mensuales que le llegan a su casa. Y entonces, pues la gente no tiene ningún estímulo para salir a trabajar. Esta es una realidad que se vive en algunos países hoy día. Yo estaba pensando que en la antigüedad muchas veces la escasez se asociaba a la acción de lo divino, ¿no? Muchas veces como un castigo, como una represalia, como un capricho a veces también. Ante la escasez de lo esencial, en la antigüedad se corría a suplicar a las deidades tutelares para que repararan y que lloviera la abundancia, algo que también incluso vemos en la tradición bíblica. Ahora, interesantemente, podemos explicar la escasez y culpamos a los cambios climáticos y a la pandemia y a los empresarios y a los gobiernos, y seguimos tan indefensos y sin tener soluciones para esos como los antiguos que corrían inmediatamente a suplicar a los dioses que los libraran de la escasez. Parece que las cosas no han cambiado mucho en ese sentido. Hay una advertencia bíblica, y a lo mejor a ustedes les va a parecer que voy por un camino demasiado, yo diría, muy espiritualizado, pero hay una advertencia bíblica en el último libro de la Biblia, que es un libro apasionante en cuanto a los símbolos que utiliza. Y se habla de los jinetes del Apocalipsis y se les da colores. Y hay un jinete que es negro, que se ha identificado como el jinete que simboliza el hambre. Y de repente yo me ponía a pensar cuando leí estas noticias, ¿no estaremos realmente recreando algunos de estos pasajes de este último libro de la Biblia al ver esta escasez que va a afectar necesariamente los supermercados, ¿no? ¿No será que estamos recreando esta simbología del Apocalipsis nuevamente? Es una pregunta que yo les lanzo, no porque yo quiera de alguna manera llevarlos por ese camino, pero me llama la atención poderosamente que ahora, hoy día, con la alta tecnología que tenemos, tengamos que hablar de algo tan básico, tan rudimentario como es la escasez que incluye los alimentos. Y me llama la atención, Guillermo, que tú en tu manera de presentar esto nos hagas responsables a los seres humanos. No haces como los antiguos que te preguntas, ¿será que Dios o los dioses o lo divino está enojado conmigo y me está castigando? Tú dices que es nuestro quehacer el que está trayendo estos 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, hemos hablado de la contaminación del planeta muchas veces y esa es responsabilidad netamente humana. Conversaba con un amigo y familiar, ¿no?, que nos visita de un área donde tiene una sequía tremenda, pero no nos referimos al hecho puntual. Una parte de la responsabilidad de la sequía que está padeciendo el país tiene que ver con la deforestación. Se han cortado los árboles, incluso de los parques, ¿no? Se han cortado los árboles. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros cuando hacemos este atentado a la naturaleza? Y esto está pasando en lugares que han visto sequías como en África por décadas, en donde se ha talado todo lo que sea verde y ahora se sufren las consecuencias. Por lo tanto,
¿Somos los seres humanos responsables en parte de lo que nos pasa? Yo creo que sí, honestamente. A mí me llama la atención que dentro de todo los más débiles son siempre los más afectados, ¿no? Estamos hablando de escasez y sí, las grandes industrias puede que tengan sus pérdidas económicas, pero sin embargo luego vienen los bonos, ¿no?, que se les dan a los ejecutivos de estas grandes empresas a fin de año y sin importar la escasez de sus productos, sin importar las bajas que hayan tenido en la bolsa de valores, se les siguen dando esos bonos estratosféricos, ¿no?, de que hablan de decenas de puntajes, ¿no?, en los incrementos a sus salarios, cuando estamos viendo que hay mucha gente desempleada, que hay mucha gente que no tiene para comer. Por ejemplo, en México está aumentando la pobreza y pues las causas son muchas, ¿no? Es cierto, atravesamos la pandemia, estamos atravesando por un cambio de gobierno drástico, la inversión extranjera es escasa, sino nula, y los más afectados son la gente necesitada, son los débiles. Y son grandes cuestionamientos, ¿no?, que a nosotros como gente de fe, de verdad, volteamos los ojos hacia arriba y decimos, Dios mío, ayúdanos. Fíjate, Elsa, que me gusta que hayas traído las implicaciones éticas ante la escasez, ¿no? Que cuando las cosas faltan, los humanos tenemos también la tendencia a desconsiderar al prójimo quizás de una manera más acentuada, y tú has apuntado quizás a responsabilidad gubernamental y responsabilidad corporativa, pero estoy pensando, por ejemplo, en el que lleva el carrito en el supermercado delante de mí y se lleva los 20 galones de agua que quedan. Y a mí, que vengo detrás, y a los que vienen detrás de mí, me dejan sin agua, acentuando la crisis. Y la escasez no parece ser el tiempo de la solidaridad. Es como cuando se hundió el Titanic, ¿no? Que se nos dice que habían algunos botes en donde se tiraron simplemente con 2 o 3 personas teniendo capacidad para 40 o 50 por una falta de organización. Es decir, murió mucho más gente por la falta de organización de la tripulación de ese barco que se hundió que por las capacidades que el barco tenía de haber salvado a lo mejor a toda la gente. Entonces nos pasa eso cuando citamos estos ejemplos de personas que acaparan sin necesidad de hacerlo, porque si fuéramos solidarios a lo mejor todos tendríamos una parte de lo que necesitamos. Yo creo que ahí se ve también el egoísmo humano que forma parte de nuestra psiquis. En realidad, la idea de la solidaridad está muy presente cuando hay abundancia, no cuando hay escasez. ¿Y qué nos dice el Evangelio ante la escasez? ¿Le preocupaba a Jesucristo que no hubiera para todos? Yo creo que sí, Gerson. A Jesucristo le preocupaba lo que nos pasa a todos, y por eso vino a morir en la cruz, ¿no? Porque le preocupaba no solamente el hambre física, pero más que nada el hambre espiritual. Y yo creo que precisamente porque somos nosotros, esa gran familia de creyentes, somos de cierta manera responsables, ¿no?, de poner el ejemplo y de tenderle la mano al necesitado, de darle de beber. Entonces, si le podemos racionar y ofrecerles esa mano, yo creo que Dios ve eso y el premio nos vendrá. Bueno, hay un pasaje interesantísimo cuando Él provee de pan, de peces a los necesitados que le iban a escuchar, no tenían dónde comprar. Él hace una multiplicación de panes y peces para alimentar a miles de personas, y entonces le da la frase extraordinaria a los discípulos que estaban mirándolo asombrados, ¿verdad?, diciéndoles que no era solamente eso lo que satisfacía al ser humano, pero también les advierte o les da el consejo de que ellos también lo pueden hacer, que también pueden hacer este acto de solidaridad alimentando a los que lo necesitaban. Es decir, la aplicación, el estímulo, yo creo que está ahí. No solamente esperar lo que venga de arriba, pero también cómo nosotros vamos a ser capaces de ser solidarios con aquellos que necesitan. Pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre esta presente escasez. ¿Qué tanto te preocupa? ¿Qué tanto te afecta? Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Encuéntranos también en Twitter como Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud para los equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México, para Elsa y Guillermo por conversar con nosotros y para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos.